Un hermoso y lindo sábado. Les damos tanto agradecimiento por permanecer en este estudio y recuerden, siempre el propósito es poder inspirarlos, poder motivarlos a estudiar estas hermosas lecciones. Y más que este segundo trimestre, hoy en este trimestre tenemos una hermosa lección en realidad que va a hablar sobre los conflictos o el conflicto aún que existió desde el inicio de la creación. Así es de que esperamos de que no nomás se motiven con estos momentos de estudio, sino que los motiven a estudiar, a profundizar, a analizar, a investigar, a indagar sobre cada uno de los versículos y textos que la lección nos trae. Y aún si se puede meter, ¿por qué no?, todo lo que es el espíritu de profecía. En esta lección de este trimestre estaremos viendo como base el conflicto de los siglos. Así es de que hoy, para esta semana, una vez más, tengo a mi invitado de honor, al pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido y gracias pastor, nuevamente. Gracias por la invitación, un placer y un gusto estar aquí compartiendo el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos. Bendito el Señor, pastor, porque hasta hoy Él nos ha sostenido. Amén. Reconocer que nosotros, y en nosotros no hay ningún mérito, todos los méritos son de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero, pastor, gracias. Amén. Gracias, pastor Raúl. Bueno, en sí la primera lección que tenemos en esta semana ya de este segundo trimestre es la guerra detrás de todas las guerras. Vamos a ir entendiendo claramente que aún donde creemos y pensamos que todo era amor, tranquilidad y armonía, hoy la palabra de Dios nos va a indicar realmente lo que sucedió de esa primera guerra que hubo. Así es de que no tengo más que para invitarles a poder que nos acompañen a orar, que nosotros acá es lo que vamos a hacer. Así es de que le invitamos para tener esta oración. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea su nombre, mi Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder venir a compartir el estudio de la escuela sabática junto con nuestros hermanos, Señor. Bendito Dios, pedimos y rogamos que nos des gracias, Señor, para poder prestar correctamente tu palabra, que nos des sabiduría, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu, Padre mío, y que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, dirija este estudio, Señor. Que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu seas el invitado de honor, bendito Padre mío. Ayúdanos, prepara el corazón de cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan hoy durante esta semana hacia una escuela sabática, Señor. Que podamos entender tu palabra y ponerla por obra tuya, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues en esta semana estaremos viendo, yo diría que casi el libro central, que claro, va a llegar un momento en que lo habremos de combinar con el libro de Daniel. Pero en este caso es el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y como siempre, mi recomendación es de que se lea cada capítulo que se va dando en cada lección. Así también avanzarías al estudio de la Biblia, ¿verdad? Y en este caso, pues, el libro de Apocalipsis en el versículo 7 y versículo 9 nos va a llevar a cabo a este desarrollo que habremos de iniciar. El desarrollo del conflicto que ha existido desde el día que el Señor empezó a dar vida al universo y aún a esta tierra. Así también estaremos viendo el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Los versículos centrales son los versículos del 12 al 15, donde nosotros vemos realmente cómo es presentado Satanás
a través de un símbolo, y este símbolo a través de un hombre en la tierra que lleva por nombre o llevaba por nombre el rey de Tiro. Asimismo también iremos al libro de Isaías, el capítulo 14 del versículo 12, donde allí veremos cómo es que también hay otro símbolo en otro personaje, y en este caso es sobre la caída del rey de Babilonia. Y después pues estaremos viendo lo que es el inicio de los comentarios que la Biblia hace acerca de lo que fue ese conflicto, una profecía significativa que se le dio a Eva, a Adán y a Eva. En este caso el capítulo 3 y el versículo 15, donde también les hace una promesa el Señor, pero una promesa profética para mucho tiempo y muchos años. Y por último estaremos analizando el libro de San Juan, el capítulo 17, versículos 24 y 26, donde vemos esa oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros hasta este tiempo, como fue en el tiempo de aquellos hombres que se entregaron y tuvieron la bondad de seguir ese mensaje que Jesús vino a dar a esta tierra. Por eso el versículo central de esta semana y el versículo para memorizar pues está en el capítulo 12, que es nuestro primer versículo que mencionamos, del 7 al 8. Y dice Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 8, estas palabras. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este versículo es el que tenemos que analizar esta semana, y es uno de los versículos que en verdad nos llevan a despertar ese interés o muchas preguntas que nos hacemos. Yo quisiera, antes de darle la palabra al pastor Raúl, leerles aquí un parrafito sobre la introducción de lo que es esta lección. Y la introducción dice: si te preguntaran, eso es para nosotros, si te preguntaron, ¿qué eje temático atraviesa toda la Biblia? O sea, ¿cuál es el centro en sí de la Biblia? Ese libro sagrado, ese libro que siempre traemos para poder mostrar y enseñar a otros. Y nos dice el escritor, ¿qué responderías acerca de esa pregunta? ¿Cuál es el eje de la Biblia? Y nos da, sí, cuando menos 3 o 4 respuestas que creo que son el centro. Una es que el eje de la Biblia o el eje temático puede ser Jesús o es Jesús. Y el otro, pues, es el plan de salvación que se trazó para salvar a la raza caída, a la raza pecadora. Y la otra, pues, es el centro, que es la cruz. La cruz es el medio en el cual hoy todos, como dijo el Señor, el Hijo del Hombre será levantado y todos veremos o voltearemos nuestro rostro hacia esa cruz. Pero la gran verdad es que todo esto nos lleva a ir comprendiendo que hay un gran conflicto. Hay ese conflicto en el cual la temática de Dios dentro de la palabra de Dios, pues es el amor de Dios. Eso es lo que más podemos ir o vamos a entender en este trimestre. Él dice también, este trimestre trataremos los principales acontecimientos del gran conflicto, comenzando con la rebelión en el cielo. Aún exploraremos las cuestiones centrales del conflicto entre Cristo y Satanás. Veremos la valentía indómita de los valdenses, a pesar de la feroz persecución
y la determinación de los formadores de seguir la verdad bíblica, incluso ante la tortura, las cadenas y la hoguera y el martirio. Eso es lo que pasa con aquellos seguidores del Señor. Un día habremos de vivir esas cosas también en nuestro tiempo. Persecución, muerte, desalojos y todo lo que han sufrido aquellos hombres de Dios. Y la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 29, dijo: la Biblia para ellos era su autoridad, y por medio de las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y su palabra era lo que sostenía en estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. ¿Te das cuenta que la Biblia va a ser la base para defender la verdad? ¿La verdad de quién? ¿Del hombre? No, de Dios. Así es de que este trimestre vamos a tener que tomar decisiones. ¿De qué lado vamos a estar? Pastor, disculpe. Pastor, mientras usted leía estos, pensaba en todo esto y quizás muchos, incluso dentro de la iglesia, hay muchos hermanos que quizás se pregunten, ¿por qué siendo Dios, creador del cielo y de la tierra y todo lo que puede existir, cómo permitió que Satanás se levantara en contra de la ley de Dios y que dijera que Dios era un Dios injusto, que nadie podía cumplir la ley? Y se preguntaron por qué Dios no lo destruyó inmediatamente, o por qué Dios lo creó, porque es un ser criado. Es un ser criado, es decir, que es el ser criado más hermoso. Entonces muchos se preguntarán por qué Dios no lo destruyó desde un principio, o por qué Dios lo crió. Pero podemos, a través de la palabra del Señor, que dice que Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. En el libro de Jeremías, capítulo 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces podemos ver que si Dios no ha destruido a Satanás, pues que Dios es justo. Dios lo pudo haber hecho desde un principio, cuando Satanás se rebeló contra Dios. Pero si Dios no lo crió, no lo destruyó desde un principio, es porque Dios es justo y no quería que los ángeles adoraran a Dios por miedo o por temor, sino que adoraran a Dios con esa libertad, sabiendo que Dios es justo. Entonces hay veces que nos preguntamos muchas veces, pastor, ¿por qué existe el mal? Primera de Juan, capítulo 4:7. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4:7. Primera de Juan, capítulo 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Qué palabras tan hermosas que podemos ver a través de la Escritura, que Dios es un Dios de amor y que si no ha destruido a Satanás, porque Dios es Dios justo. Si Dios hubiera querido destruirlo desde el principio, lo hubiera hecho. Él lo crió. Pero podemos ver el amor, la misericordia y la justicia de Dios, pero sabemos que un día esta guerra que empezó en el cielo, este pecado que empezó en el cielo también, un día se va a terminar. Y que Jesucristo reinará por siempre, que jamás habrá pecado, jamás habrá violencia, ni guerras, nada por el estilo, ni enfermedades, ni lágrimas, nada, cuando Satanás se ha destruido. En Jeremías dice que no quedará raíz, en Malaquías dice que no quedará raíz ni rama, nada existirá. Pastor, usted tiene el espíritu de profecía, ¿verdad? En los comentarios de la sierva del Señor nos explica más claramente. Amén. Sí, me gustaría, Pastor Raúl, que leyéramos de nuevo para ir
entendiendo por qué este título, ¿verdad? La guerra detrás de todas las guerras. ¿Por qué? Porque hubo una guerra antes de las guerras que hoy existen o han existido. Por eso el texto central de esta semana, Apocalipsis 12, nos habla qué pasó, qué sucedió allá en el cielo. Y nos dice allí el versículo 7 y versículo 8, según la descripción de Juan, que después, dice él, hubo una gran batalla en el cielo. ¿Y quién puede hoy? Mucha gente cree que en el cielo todo ha sido armonía, amor, paz. Por eso podemos entender la guerra detrás de todas las guerras. Esta guerra no ha terminado. Esta guerra sigue. Trajo el conflicto del cielo a esta tierra. Por eso es que Juan describe, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, había una lucha. No sabemos, no entendemos si era física, era algo cósmico, pero la verdad, la Biblia dice que hubo una lucha, hubo esa guerra. Pero la verdad es que en el cielo, el diablo y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, no hubo un lugar allá en el cielo donde ellos pudieran habitar. Por eso es de que en esa guerra, pues fueron arrojados a la tierra. Por lo tanto, la sierva del Señor nos dice en su libro, que lleva por título A fin de conocerle, nos habla ella sobre esas dificultades que iba a haber. Dice ella, están sobrevenir dificultades muy grandes al mundo, y los instrumentos de Satanás están agitando intensamente los poderes infernales para que produzcan sufrimiento, desastre y ruina. Su obra consiste en acarrear toda la desdicha posible sobre los seres humanos. La tierra es el escenario de su acción, pero es mantenido bajo control. No puede ir más lejos de lo que el Señor le permite. Vemos entonces que la realidad de ese conflicto en el cielo ha sido trasladado a esta tierra. Y hoy, por eso podemos hoy entender y comprender cuántos conflictos hoy tenemos. ¿Dónde no hay conflictos en la tierra? Y la verdad es de que aún hay hombres que también se prestan para ser dirigidos por este ángel caído, y que ellos son los que están accionando, llevando a cabo este conflicto con lo que es aún la palabra de Dios, y que el enemigo los usa para que luchen aún también con aquellos que le servimos a Dios y que queremos dar a conocer la verdad bíblica. Pero aún así, también en el libro Nuestra Elevada Vocación, escrito el 17 de noviembre en la página 329, ella también nos describe realmente lo que habremos de pasar y por dónde tendremos que llevar a cabo este mensaje que hoy se está dando. Ella dice, cuando pasamos por pruebas y aflicciones, no significa que tengamos una evidencia de que Jesús no nos ama. Ahora, vean, o sea, la realidad es de que tenemos que estar seguros que aunque estemos pasando por aflicciones, que estemos pasando por desgracias y todo lo que ello está pasando, pues Dios o Cristo nos sigue amando. Amén. Por eso ella dice, el misericordioso Cordero de Dios identifica sus intereses con los de sus hijos que sufren. Él los guarda en todo momento. Aquí podemos ir entendiendo que realmente un siervo
o una sierva de Dios, en realidad tenemos que aceptar los sufrimientos. Tenemos que aceptar todo lo que llega a entorpecer nuestra vida saludable, nuestra vida en relación con Dios. Por eso es que dice ella, conoce cada sugestión que hace Satanás, cada duda que tortura el alma. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos decir que hasta este momento estamos entrando apenas a lo que vamos a ver, al conflicto en el cual muchos de nosotros que permanezcamos en la verdad y afirmemos la verdad a través de la palabra de Dios, vamos a pasar por esos mismos conflictos que pasaron los apóstoles, que pasaron los patriarcas, que pasaron los profetas, aún nuestros antepasados hoy en día, allá por 1844. Así es de que te invito para que no te pierdas ningún día del estudio de la palabra de Dios en este segundo trimestre de este año 2024. Esperamos que podamos compartir este hermoso mensaje. Un feliz y hermoso sábado. Bendiciones.